Buenas tardes, mis amigos del internet. Yo hoy que quiero hablar de la reforma tributaria y lo único que quiero es aportar un grano de arena explicando qué es esto y en qué afecta tanto a los colombianos, no solamente a las personas de estrato 1, 2 y 3. Esto afecta a todo Colombia, de diferentes estratos. Cada cual aquí con mi explicación ya sabrá en qué lo afecta. Quiero iniciar diciendo lo siguiente. Las exenciones tributarias que otorgó el gobierno a sectores económicos como el financiero y la minería, pero solamente para las multinacionales, hizo que Colombia, el Estado colombiano, dejara de percibir más de 100 billones de pesos en las últimas 3 reformas tributarias que han hecho. Esas 3 reformas tributarias incluyen un puñado pequeño de empresas que hacen parte del grupo de la élite del gobierno, no hace nada más. Entonces, que quede muy bien claro eso, el Estado colombiano ha dejado de percibir más de 100 billones de pesos por estas exenciones que le han hecho a este pequeño grupo selecto de ellos. Listo, arrancando ya lo que es la explicación de lo que es la reforma tributaria y en qué nos afecta, ya cada cual aquí mirará en qué si se beneficia o lo afecta. Tenemos lo siguiente, el gobierno colombiano va a pretende recoger 25 billones de pesos de esta reforma, donde 8 billones los pretende recoger con el impuesto a la renta. El impuesto a la renta vendría siendo de la siguiente forma. Personas, empresas que ganen hasta un valor de 500 millones de pesos en el año, para el año 2022 y 2023 tendrían que pagar un 27% sobre ese impuesto, sobre ese valor para ese impuesto. Y para el año después del 2024 les merman al 24%. Para las empresas o personas naturales que ganen más de 500 millones al año, ya van a tener un impuesto marginal en la renta del año 2022 y 2023 del 33%. Y para el año 2024 un 30%. Si lo miramos en términos globales, va en línea con la competitividad mundial. Listo, hasta ahí vamos muy bien. Ahora, otro punto. Las empresas que gozaban de beneficios tributarios y en el cual pues se beneficiaban bastante, empresas cuales o como las empresas editoriales. Estas empresas tenían un impuesto a la renta del 9%. Ya después del año 2023 va a pasar del 9% al 30%. Los hoteles nuevos y remodelaciones van a pasar del 9% al 30%. Y otro punto bien importante que viene acá, la eliminación de las rentas exentas para la construcción y los insumos del agro. Esto es donde ya empieza a tocarnos a gran parte de todos los colombianos. Igual también ya tocaría en algo muy fuerte a las editoriales. Pero entonces seguimos acá nosotros con esto. Escuchen bien esto. El agro colombiano se vería terriblemente afectado, el campo colombiano. ¿Por qué? Porque ya los productores no van a pagar, me explico. Ya los productores tienen que incrementar, o sea, su impuesto a la renta estaba en 0%. Ahora viene la eliminación de rentas exentas para el 2022. ¿Qué significa esto?
para la construcción que tenía renta exenta de cero, en el cual genera más de 2 millones de empleos en nuestro país, ya no va a tener ese beneficio, ya va a pasar del 0% al 30%. Los insumos del agro van a pasar del 0% al 30%. Lo que tiene que ver todo con energía, lo que tiene que ver todo con energía eólica, lo que tiene que ver todo con energías alternativas, del 0% al 30%. Lo que tiene que ver también con el aprovechamiento de plantaciones forestales, que estaban en un 0%, pasan al 30%. Y un punto bastante extraño que mucha gente no lo ha podido descifrar: las famosas creaciones literarias de la economía naranja, que también van a pasar de un 0% al 30%, pero mucha gente ni sabe qué es esto. Muchos no sabemos qué es esto. Entonces, haciendo énfasis en la construcción, ¿a cuántas personas no les va a afectar esta reforma tributaria para la construcción, donde la construcción es algo tan importante, es un sector económico muy importante para nosotros los colombianos? ¿Cuántas personas directa o indirectamente no nos hemos beneficiado del sector económico de la construcción? Entonces son más de 2 millones de empleos que directa o indirectamente se van a ver afectados con este incremento tan fuerte en el impuesto a la renta. Ahora, donde sí nos toca a todos, nos toca totalmente a todos, en el agro colombiano, los campesinos bien subyugados que los mantienen. Ahora, los que producían, los que generaban un empleo con algún producto que ellos fabriquen, de tenerlo del 0%, este impuesto a la renta, ahora van a pasar al 30%. Esto ya es bastante delicado, porque hay sectores económicos que no se pueden tocar, pero estamos aquí, en nuestro hermano país. Entonces, hagamos un pequeño énfasis, para que no entremos mucho en este sistema. ¿Qué sucede con el sistema, con la construcción? Muy sencillo. La BIS, o lo que es las viviendas de interés social, las empresas que están dedicadas a este negocio, las constructoras que generan mucho empleo, pues hombre, de pagar un 0% a pagar ya un 30% para la fabricación de estas casas. Díganme, ¿qué material pueden meterle a eso? ¿O qué tan difícil se va entonces a colocar que una persona tenga la oportunidad de tener casa propia? Si ahora es difícil, se va a poner aún más. Y no solamente afecta al BITS, que el BITS es las viviendas de interés social, también afecta al BIP, que son las viviendas de interés prioritario. Totalmente afecta a la construcción en Colombia, porque van a pasar de tener de ganancias libres a tener que pagar un impuesto bastante alto para esta reforma tributaria. Listo. Entonces tenemos lo otro, que es bien importante. Esto es bastante importante porque en estos momentos el sistema financiero de Colombia le está prestando a las personas en un promedio de 15 años para pagar una casa, incrementando estos costos que se van a incrementar de una forma tan fuerte. Estos 15 años tranquilamente van a pasar a 25 años. 25 años pagando una casa por esta reforma tributaria. De 15 años que una persona de un estrato 1, un estrato 2, que se ha hecho en una vivienda de interés social, ya va a pasar a 25 años debido a los altos incrementos que van a tener.
porque no solamente es este 30%, no, yo no he llegado ni siquiera al punto del IVA del 19%, estoy solamente en los impuestos de rentas, que es algo que pues explicarlo detalladamente no es necesario, pero el que quiera pues investigue un poco, es muy bueno investigar, es muy bueno leer. Entonces, esto afecta demasiado, afecta muchísimo nuestra economía, nuestro desarrollo como crecimiento, como en el crecimiento de un país. Bueno, para darle también otro punto a esto, y es el siguiente. El ICA, el impuesto al ICA, se mantiene con el descuento del 50%. No lo tocaron para nada. Listo, porque las cosas hay que decirlas, todo, digamos, todos los puntos. Ok, tenemos que es un punto bien importante que nos va a afectar a muchas personas. Y es lo siguiente, resulta de que si tienes una casa y esta casa te la vas a heredar a tus hijos, pues ellos ahora van a tener que pagar un impuesto altísimo por esa casa que se le heredó a los hijos. Entonces es un tema bastante delicado y ya te lo voy a explicar. Sucede lo siguiente, ya el gobierno no va a permitir que el valor de una casa sea el que esté estipulado en la escritura, que generalmente se coloca el precio o el valor predial, que es un poco más bajo, pero cuando ya la casa se va a vender o se vende, pues nunca se coloca ese precio dentro de la escritura, por la cantidad de impuestos que hay que pagar. Resulta de que ya el gobierno elimina eso y ahora por georreferenciación tu casa va a valer dependiendo del sitio donde esté. O sea, de que si una casa, vamos a suponer, hablemos de un promedio de una finca, sé que va a ser un poco elevado para muchos y muy bajo para otros. Una finca de 500 millones de pesos que está estipulado dentro del predial. Esa finca que está estipulada dentro de 500 millones de pesos en el predial ya va a pasar por georreferenciación, nuevo programa del gobierno para este tema de las casas. Puede pasar tranquilamente a 3.000 millones de pesos. Entonces, ahora ya hablemos en casas. Una casa de 100 millones de pesos que ese sea el valor catastral. O sea, de que si una casa vale 100 millones de pesos, podemos decir, y estoy equivocado a alguien que me enseñe esta parte, no soy experto en eso, para nada, ni sé. Pero lo que he podido leer y investigar es que si la casa está en 100 millones de pesos, puede estar costando los 160, 180 o hasta los 200 millones. Pues resulta de que ya ahora por la georreferenciación del gobierno, ya tu casa ya el gobierno puede estipular que tu casa va a valer es 250. Y sobre esos 250 hay que pagar el 10%, que son 25 millones de pesos. Eso es a lo que eso es lo que esa reforma nos quiere, en términos coloquiales, decir, para no ser grosero. Entonces, saca el 10% a todo lo que sea ganancia ocasional. Y eso es lo que te van a cobrar o lo que nos van a cobrar por cualquier tipo de ganancia ocasional. Pero ¿dónde viene el problema? Sí, la ganancia ocasional ya se venía cobrando, pero no en términos como estos, que ahí es donde ya aplica una gran diferencia. Entonces, ahora ya pasamos al otro punto, que es otro punto bastante delicado para las personas que les gusta el tema de lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras, tanto de Colombia hacia afuera como la que más nos interesa, que es la de el extranjero hacia Colombia. ¿Por qué? Porque resulta de que ya las acciones en las que las personas inviertan que tengan que ver con Colombia se declaraban sobre el valor de la compra. Ahora ya no lo van a permitir sobre el valor de la compra. Ahora ya esas acciones hay que pagarlas sobre el valor de lo que se estén vendiendo. O sea, de que ni siquiera se ha ganado uno ese dinero y ya la persona tendrá que pagarlo. Yo no tengo acciones en ningún lado. Pero esto es muy importante porque la entrada de dineros
de inversión extranjera es muy importante para cualquier país y esto afectaría muchísimo la inversión extranjera. Entonces es muy importante esta parte. Por eso le digo a muchos amigos que he leído sus comentarios en internet, no solamente es para el estrato 1, 2 y 3 que esta reforma quiere. Esta gente quiere recuperar esa cantidad de billones de pesos perdidos en esta reforma tributaria. Y no solamente eso, quién sabe, si Colombia permite que esta reforma pase, cómo van a recuperar más dinero de lo que ellos se gastan. Entonces sigamos en esto. Entonces, para terminar este punto, en lo que tiene que ver con las ayudas que recibía tanto el área de la construcción como los insumos agrícolas, ellos, aparte de que tenían un impuesto de cero en la renta, les va a subir al 30%, también tienen el beneficio de que podían cobrar el IVA que habían pagado en los insumos para sus materiales, en los insumos para sus producciones. Ese IVA se lo devolvían, ya eso se acaba. Ahora ya ese IVA tienen que pagarlo, o sea de que se incrementa todo se incrementará. O sea que si es difícil tener una casa, ahora va a ser casi imposible. O endeudarte, pasar de 15 a estar pagando 25 años en un banco. Deduzcan, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia con un cliente de 25 años? Y si no lo cancelas, pues ya te imaginas dónde queda su casa. Entonces, y ahora, si ya el productor de alimentos que tenía estos beneficios y nosotros nos veíamos beneficiados pagando ciertos alimentos a un precio que podíamos pagar, ahora este productor de alimentos tiene que aumentar demasiado lo que él produce para poder que él no se quiebre o no se muera de hambre. Entonces, esta parte ya empieza a tocarnos a todos. Ahora vamos a pasar a las personas naturales que perciban un ingreso de más de 30 millones al año, que viene siendo 2,5 millones mensuales. Yo creo que ahí ya afecta a muchas personas de nuestro país. Un punto muy importante para los accionistas, las personas que les gusta invertir en acciones. Algo bueno para resaltar, que el techo que tiene Colombia actualmente es de 11 millones de pesos con el 10%. Ahora va a pasar a 29 millones de pesos con el 15%. Eso después, para los que entienden lo que les estoy hablando, de la inversión en acciones, eso fue lo único bueno. Entonces, ahora, pasando ya a las personas naturales, donde el gobierno pretende recoger 17 billones de pesos. De 25 solamente con las personas naturales, y ya con lo que ustedes van a escuchar, que afecta demasiado al pueblo colombiano, él pretende recoger 17 billones de pesos. Las personas naturales en las últimas 3 reformas tributarias han pasado por muchas. En términos tributarios han pasado por el IMAS, el IMAN, la cédula. Ahora lo que se viene es peor. Lo que ya se viene es mucho más fuerte. Iniciemos con los asalariados. Las personas asalariadas que devengan un valor mayor a 2,5 millones tenían ciertas ventajas en términos tributarios, que eran las deducciones. Estas deducciones se manejaban con intereses de vivienda, dependientes, salud prepagada. Esto ayudaba mucho a los empleados. El 12% del aporte de las cesantías, todo esto los ayudaba bastante. Ya esto ya no va más. Estas deducciones se acabaron. O sea que ahí ya empieza a darle muy duro a la economía de muchas personas. Y ya esto afecta demasiado al pueblo colombiano, porque aquí ya sube la base gravable, y al subir la base gravable sube el gravamen. Y al subir el gravamen del país, inmediatamente todas las tarifas se suben. Ahora pasamos a las personas naturales que tengan trabajo independiente, tengan su negocio y
y su declaración de renta esté sobre los 30 millones de pesos al año. Estas personas no pagaban los impuestos y tenían muchas deducciones. Estas deducciones ya se les acaban. Y si pagaba un impuesto era más bien bajo, no era muy alto, después de 30 millones. Ahora, con esta reforma tributaria, ya tendrías que pagar 3 millones de pesos en impuesto. Te van a colocar el 10% sobre ese valor. Y él va en escala. O sea, si ya no son 30 millones, sino que va subiendo, pasa el 10%, que es el mínimo para las personas que tengan una declaración de renta de 30 millones anuales. Ya 10% te van a meter de una vez 3 millones, y ahí en adelante, entre más vayas ganando, va subiendo 10%, 20%, 28%, 33%, 37% y 41%. Entonces ya estamos viendo de que esto afecta a todo el país y a todos los estratos, desde el más bajo hasta, bueno, ya van viendo ustedes mismos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ya empieza esto a afectar demasiado la economía, porque ¿cuántas personas se ganan 2,5 millones al mes y tendrían que dar 250.000 pesos para este gobierno? Entonces ya empezamos a mirar si esto afecta o no afecta, y cada uno vaya sacando sus conclusiones hasta dónde lo afecta esta reforma tributaria. Ahora, otro nicho de personas aquí en Colombia, que también es muy importante hablar sobre ellos. Unas personas que ganen más de 10 millones de pesos en el mes. Escúchenme bien, no es que ganen, que perciban en ingresos su salario, más arriendos que tenga, más ganancias que tenga de acciones. Bueno, la cuestión es que si usted tiene ingresos a 10 millones de pesos o superior, este gobierno le quiere cobrar un impuesto temporal solidario del 10%, donde inicia a cobrárselo ahora a partir de junio, donde el primer mes de ahora en junio tendría que dar el primer mes, que es el 10% de tus ingresos. O sea, si tus ingresos son de 10 millones, pues en junio arranca ya hasta diciembre con 1 millón de pesos. Si es de 12 millones, pues 1.200.000, y así sucesivamente. Entonces, ahí está, se llama impuesto temporal solidario para las personas que tengan ingresos superiores a 10 millones de pesos. Y ahora, ya para concluir, viene la cereza del pastel. Los 90 bienes que de exentos pasan a ser excluidos, y los productos de la canasta familiar que pasan a tener IVA, porque según ellos no hacen parte de nuestro diario vivir. Entonces, pues la lista es muy larga y ya todo el mundo sabe cuál es la cantidad de productos que van a pagar IVA, y pues esto es lo que va a perjudicar tremendamente el bolsillo de cada colombiano. Ya no solamente será dentro de los 90 productos, dentro de los 90 bienes que van a pagar el IVA, también están los servicios funerarios. O sea, de que ya, si había que pagar mucho impuesto cuando estabas vivo, en el momento en el que te mueras, pues no vas a dejar de pagar impuesto. Entonces, también tenemos que van a pagar impuestos la compra y venta de divisas, que afecta también bastante al país. ¿Por qué? Porque en Colombia hay muchas personas, millones de colombianos por fuera, que ayudan económicamente a sus familias y por ende a todo el país, que se ve beneficiado en esto, y resulta de que ya estas divisas incrementarían. Significa de que la remesa que llega ya es menos valor a lo que estás recibiendo hoy. O sea, de que si recibías 200.000, sería muy irresponsable de mi parte decir cuánto va a bajar, pero ya bajaría bastante, bajaría esos 200.000.
Las comisiones en las tarjetas de crédito y débito para alguna compra, la comisión tendría el 19% de IVA. O sea que esto desestimularía demasiado las ventas, porque ya los compradores pues saben que tienen que pagar ese 19% por usar las tarjetas. Me explico, en la comisión de la venta. Y eso afecta demasiado, eso afecta muchísimo la economía. Entonces, el envío de mensajería, los postales, ¿cuántas personas no les sirve bastante el hecho de recibir constantemente paquetes, carga, el transporte por esas empresas, pues, transportadoras dedicadas a la mensajería? Ya incrementele un 19% a ese valor del producto o a ese valor del servicio que usted pueda estar prestando. El internet para el estrato 3 en adelante va a tener ya que pagar IVA. Y nosotros sabemos que en estos momentos el internet hace parte fundamental de lo que es el desarrollo económico de un país. Debería de ser un producto protegido, así sea un bien servicio. Debería ser un producto protegido por el estrato. Es que el estrato 3 no son personas ricas, ni siquiera el estrato 4. Son personas que tienen una comodidad. Pero ya decir que sean ricas, para mí una persona rica es que tenga 100.000, 50.000 millones de pesos en su cuenta. Es una persona rica. Muchas personas tienen una casa y esta casa está valorada en 100, 120 millones de pesos o un poquito más, y ahí es lo único que tienen. Y viven de pronto un estrato 3, un 4, de pronto que tengan algún carro. Ya, eso es todo. Son personas que ayudan demasiado a la economía de un país, generan mucho empleo. Y a todas estas personas del 3, 4, 5 y en adelante, 3, 4, estrato 3 en adelante, ya tienen que pagar este IVA, el agua, la energía, el gas. Entonces, estamos viendo de que esto afecta a todo el mundo. Esto no afecta solamente a los estratos 1 y 2, como de pronto personas con poco conocimiento hablan. No, esto es mucho más profundo que eso. Y por último, los peajes dentro de las ciudades, donde según ellos habría un programa que se pagaría por recorrido. Ya hablarles de eso, la verdad no, por más que traté de investigar sobre cómo iba a ser este cobro, no es mucha la información y muy clara y muy contundente sobre cómo es que van a hacer el cobro de los internos de los peajes y cómo lo quieren hacer ellos, que cobrar por recorrido. Entonces, para cada resaltar que dentro de todos estos cobros de peajes, todo lo que sean motos y carros van a pagar. Lo único que no van a pagar son las bicicletas. Y lo que tenga que ver ya con ambulancias, bomberos y todo ese tipo de instituciones. El alcalde de Cartagena, William Dow, fue el único alcalde que se ha pronunciado en contra de estos peajes. Y el de Cali, muy alegremente dijo que qué tan bueno que se haga este cobro para ampliar la vía al mar. Yo me imagino, ustedes saben cuánto esas ampliaciones de la vía al mar y esas ampliaciones de las carreteras de Colombia, cómo son de lucrativas en estos negocios de la política colombiana, son bastante lucrativos. Entonces, amigos, les agradezco mucho a las personas que hayan visto el video. Espero tengan ya claro por qué es que está la gente en las marchas, por qué es que las personas hemos salido a protestar, porque o sea, que ya la gente tenga al menos una idea de por qué es que está luchando, cuáles son los puntos de la reforma tributaria y en qué lo van a afectar. Ya cada cual aquí decidirá si se ve afectado o no se ve afectado por la reforma tributaria y si vale la pena o no vale la pena luchar contra esto. Ahora, no solamente la reforma, tumban la reforma y ¿qué ha pasado con Reficar?
¿Qué ha pasado con los billones que se roban y no pasa nada? Yo creo que es como hora de ir pensando en un cambio. Que este señor presidente se coloque la mano en el corazón y diga: voy a hacer algo por mi pueblo y dejo al lado los intereses de este pequeño grupo de empresarios que me domina, o ataco al pueblo, porque para eso gastó 14 billones de pesos en aviones de guerra, que no los necesita nadie. 14 billones y miles de millones en camionetas. Bueno, ya cada cual verá. Eh, me, me despido, muchas gracias. De pronto, si mi video pareció muy malo, les pido me disculpen. Simplemente soy un ciudadano más que ama profundamente este país, le duele profundamente lo que pasa en este país. Para mí es muy triste ver tanto genocidio y no pasa nada, tanta matanza y no pasa nada. Y bueno, entonces ya cada cual decidirá qué quiere hacer. Un ciudadano más que solamente quería aportar un grano de arena, explicando en palabras coloquiales, en las palabras más claras, qué era la reforma tributaria y en qué nos afecta. Muchas gracias.